Hace miles de años, los israelitas no eran aún una nación, sino una familia numerosa que habitaba en Canaán, la tierra prometida que Dios había dado a Abraham y a sus descendientes. Sin embargo, debido a una gran hambruna que azotó la región, la familia de Jacob, también llamado Israel, se trasladó a Egipto en busca de alimento y refugio. Allí, su hijo José, quien había sido vendido como esclavo por sus hermanos, se había elevado al poder como segundo al mando del faraón, el rey de Egipto. Durante décadas, los israelitas vivieron en paz dentro del territorio egipcio, creciendo en número y estableciéndose como una comunidad distinta. Pero con el paso de las generaciones, la memoria de José y su favor ante el faraón se perdió. Un nuevo faraón subió al trono, uno que no conocía a José, Éxodo 1:8, y con él comenzó una época oscura para el pueblo hebreo. El faraón, preocupado por el creciente número de israelitas, temía que en caso de guerra se unieran a los enemigos de Egipto o escaparan. Para evitar esta amenaza, decretó una política de opresión sistemática. Los israelitas fueron convertidos en esclavos forzados, obligados a construir ciudades amuralladas como Pitón y Ramsés, y a trabajar sin descanso bajo duras condiciones. Pero la opresión no se limitó al trabajo. El faraón ordenó que todos los niños varones hebreos fueran asesinados al nacer, arrojándolos al río Nilo, con la intención de frenar el crecimiento del pueblo y evitar una futura rebelión. Era un decreto cruel, una forma de intentar eliminar a la nación antes de que siquiera pudiera formarse. En medio de esta angustiosa realidad, nació Moisés, un niño hebreo que fue salvado por la providencia divina. Su madre lo escondió durante 3 meses y, cuando ya no pudo protegerlo más, colocó al bebé en una canasta y lo dejó flotar por el río Nilo. Fue encontrado y adoptado por la hija del faraón, quien lo crió como un príncipe en el palacio real. Pero Moisés nunca olvidó su origen. Al crecer, se identificó con su pueblo oprimido y, tras un incidente donde defendió a un hebreo golpeado por un egipcio, huyó al desierto para escapar de la muerte. Allí, en el monte Horeb, tuvo un encuentro sobrenatural con Dios en una zarza ardiente que no se consumía. Fue entonces cuando Dios le reveló su misión, regresar a Egipto para liberar a su pueblo de la esclavitud y guiarlos a la tierra prometida. Este capítulo no solo relata el origen de la Pascua, sino que muestra el escenario de dolor, opresión y desesperanza que hace necesaria la intervención divina. La esclavitud de Israel en Egipto simboliza las cadenas que pueden atrapar a cualquier persona, físicas, emocionales o espirituales. Es en medio de estas cadenas donde Dios se revela como libertador. En este contexto, la Pascua nace como una fiesta de liberación y esperanza, un llamado eterno a recordar que Dios escucha el clamor de los oprimidos y actúa para traer libertad y vida. Tras recibir el mandato divino en la zarza ardiente, Moisés regresó a Egipto para confrontar al faraón y exigir la libertad de su pueblo. Sin embargo, lo que parecía un simple pedido se convirtió en un desafío titánico. El faraón, con el orgullo de quien gobierna un gran imperio, rechazó la petición y endureció su corazón, negándose a dejar ir a los israelitas. Para demostrar su poder y autoridad sobre los dioses egipcios y sobre el mismo faraón, Dios desató una serie de 10 plagas que marcaron la historia del antiguo Egipto y que han quedado grabadas como símbolos de juicio divino. Cada plaga tenía un propósito específico, mostrar que el Dios de Israel era único y soberano, y que no podía ser desafiado por ninguna fuerza terrenal o celestial. Además, estas plagas desmantelaron el sistema religioso y social egipcio, cuyos dioses estaban asociados con elementos naturales que fueron afectados. Aquí un repaso detallado de cada plaga y su significado. Agua convertida en sangre, el Nilo, fuente de vida para Egipto, se tornó rojo y las aguas se volvieron inmundas, imposibilitando su uso. Esto humilló a Api, el dios del río. Ranas, nubes de ranas invadieron hogares y campos, desafiando a Eket, diosa con cabeza de rana, protectora de la fertilidad.
piojos o mosquitos, el polvo se convirtió en insectos que infestaron personas y animales, afectando al dios Heb, de la tierra. Moscas, una plaga de moscas malolientes cubrió Egipto, causando desagrado y dolor. Muerte del ganado. Una enfermedad mortal afectó al ganado, debilitando la economía y desafiando a Hathor, diosa protectora de los animales. Úlceras, las personas y animales sufrieron llagas dolorosas, señalando el juicio divino sobre la salud y la pureza. Granizo, una tormenta de granizo y fuego destruyó cultivos y estructuras, desafiando a Nat, diosa del cielo. Langostas, devastaron los cultivos restantes, dejando a Egipto en hambre y desafiando la fertilidad del suelo. Tinieblas, oscuridad palpable cubrió Egipto durante 3 días, humillando a Ra, dios del sol. Muerte de los primogénitos, la última y más terrible plaga, donde murió el primogénito de cada familia egipcia, incluyendo al hijo del faraón. Este golpe final simbolizaba la derrota del poder humano ante la justicia divina. Antes de esta última plaga, Dios instruyó a los israelitas a preparar un ritual que sería el origen de la Pascua, sacrificar un cordero sin defecto, untar su sangre en los marcos de las puertas y comer la carne en un acto solemne y veloz. Esta sangre, que señalaba las casas de los israelitas, hizo que el ángel de la muerte pasara por alto esos hogares, evitando que la plaga los afectara. La noche decisiva de la Pascua fue así una combinación de juicio para Egipto y salvación para Israel, un evento que marcó el fin de la esclavitud y el comienzo de un nuevo capítulo. Este capítulo destaca no solo la demostración del poder de Dios, sino también su misericordia para con su pueblo. La Pascua es un símbolo profundo de protección divina en medio del juicio, una promesa eterna de que Dios puede librar a sus hijos en medio de la adversidad más oscura. Después de la terrible última plaga que cambió el destino de Egipto para siempre, el faraón finalmente permitió que los israelitas abandonaran la tierra de la esclavitud. Este acto de liberación, sin embargo, fue solo el comienzo de un viaje que transformaría para siempre la historia y la identidad de un pueblo. Miles de hombres, mujeres y niños comenzaron su éxodo hacia la libertad, llevando consigo apenas las pertenencias necesarias y el recuerdo imborrable de la esclavitud. La salida fue apresurada, como Dios había mandado durante la Pascua, por eso el pan que comieron era sin levadura, símbolo de la urgencia y pureza. Este éxodo fue mucho más que un simple desplazamiento físico, fue un acto divino que mostró el poder de Dios para romper cadenas, desafiar imperios y guiar a su pueblo hacia un destino prometido. Pero la liberación no estuvo exenta de dificultades. Egipto, arrepentido y enfurecido, envió a su ejército para perseguir a los israelitas. El pueblo se encontró atrapado entre el mar y el ejército enemigo, sin aparente escape. Fue entonces cuando ocurrió uno de los milagros más impresionantes de la Biblia. Dios dividió las aguas del Mar Rojo, abriendo un camino seco para que el pueblo cruzara. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas volvieron a su lugar, ahogando al ejército y asegurando la liberación total de Israel. Este evento no solo reafirmó la soberanía de Dios, sino que también forjó la identidad de Israel como un pueblo elegido, liberado por un poder sobrenatural y llamado a caminar en obediencia y fe. A partir de este momento, la Pascua se institucionalizó como una celebración anual y un recordatorio perpetuo de la fidelidad de Dios para con su pueblo, un pacto que se transmitió de generación en generación. La celebración incluía elementos simbólicos profundos. El Cordero Pascual, sacrificio que recordaba la sangre que los protegió. El pan sin levadura, símbolo de pureza y rapidez. Las hierbas amargas, para no olvidar el sufrimiento de la esclavitud. Además, la Pascua se convirtió en un momento para enseñar a los hijos y recordar el poder liberador de Dios, reforzando la fe y la esperanza en un futuro de promesas cumplidas. Este capítulo nos invita a reflexionar que la verdadera libertad no es solo la ausencia de cadenas físicas, sino la liberación completa del alma y el corazón. La historia del Éxodo nos enseña que, aunque el camino pueda ser difícil y los enemigos muchos,
Dios siempre provee un camino para quienes confían en Él. Más de 1000 años después del Éxodo, la Pascua seguía siendo la festividad más importante para el pueblo judío. Cada año, miles de peregrinos de toda Judea y otras regiones cercanas se reunían en Jerusalén para celebrar esta fiesta con solemnidad y devoción. El templo, corazón espiritual de Israel, se llenaba de animales sacrificados, corderos sin defecto, preparados para conmemorar la liberación de Egipto. Las familias se reunían en torno a la mesa, siguiendo estrictamente las leyes y tradiciones transmitidas durante siglos. Fue en este contexto histórico y religioso que Jesús de Nazaret celebró lo que hoy conocemos como la Última Cena, una Pascua especial que cambiaría para siempre el significado de esta fiesta. Jesús, consciente de su misión redentora, reunió a sus 12 discípulos para compartir con ellos el pan y el vino, símbolos familiares de la Pascua judía. Pero con palabras profundas y nuevas, les reveló un mensaje que trascendía la tradición ancestral. El pan que partió representaba su cuerpo, que sería entregado y quebrantado por la humanidad. La copa de vino simbolizaba su sangre, el pacto nuevo y eterno que él sellaría con el sacrificio en la cruz. Con este acto, Jesús no solo renovó la Pascua, sino que la cumplió plenamente, pasando de un rito que recordaba una liberación física a un pacto espiritual que ofrece liberación del pecado y reconciliación con Dios. El momento de la crucifixión también coincidió con el sacrificio de los corderos en el templo, señalando a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Su muerte fue el cumplimiento de las profecías mesiánicas, y su resurrección la garantía de vida nueva para quienes creen en él. Esta conexión entre la Pascua judía y la obra de Cristo es fundamental para entender el mensaje cristiano. La liberación de Egipto fue solo un anticipo del plan divino de salvación que culminó en Jesucristo. Por eso, en la tradición cristiana, la Pascua se celebra no solo como una fecha histórica, sino como la fiesta de la resurrección y la vida, la confirmación de que la muerte no tiene la última palabra. En esta nueva luz, la Pascua es una invitación a experimentar la verdadera libertad, no solo en el cuerpo, sino en el espíritu, una libertad que solo se encuentra en la fe en Jesús. La Pascua, aunque tiene raíces en eventos históricos concretos, sigue teniendo un significado poderoso y vigente para millones de personas alrededor del mundo, especialmente para los cristianos que ven en ella el símbolo máximo de la redención y la esperanza. Primero, la Pascua nos recuerda que todos vivimos algún tipo de esclavitud. No siempre son cadenas físicas, sino ataduras del alma. El pecado, el miedo, la culpa, la desesperanza, las adicciones o las heridas emocionales. Como los israelitas en Egipto, muchos están atrapados en situaciones que parecen imposibles de cambiar. Segundo, la historia del Éxodo y la Pascua nos muestra que Dios es un Dios de liberación. No es un espectador indiferente, sino un Dios que escucha el clamor, que ve el sufrimiento y que actúa con poder para traer salvación. La sangre del Cordero Pascual era la señal visible de la protección divina. Hoy, la sangre de Jesús derramada en la cruz es la señal de la nueva alianza que nos ofrece perdón y vida eterna. Tercero, celebrar la Pascua es una invitación a vivir con conciencia y gratitud. Nos llama a recordar el precio que se pagó por nuestra libertad, a valorar la gracia inmerecida que recibimos y a caminar en obediencia y amor hacia Dios y hacia los demás. Cuarto, la Pascua nos impulsa a mirar hacia el futuro con esperanza. Así como Israel esperaba entrar en la tierra prometida después de su liberación, los cristianos esperan la promesa del cielo, donde habrá justicia, paz y comunión eterna con Dios. Finalmente, la Pascua nos invita a renovar nuestra fe cada día. No es solo una celebración anual, sino un recordatorio constante de que, en medio de las pruebas, Dios puede abrir caminos donde parecen no existir, transformar cadenas en libertad y muerte en vida. La historia de la Pascua no termina en el pasado, ni se limita a una tradición anual, es un relato vivo que nos invita a mirar hacia adelante con fe y esperanza.
El apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, nos muestra a Jesús como el Cordero que fue inmolado, pero que ahora reina glorioso y eterno. Esta visión nos revela que la Pascua es una historia de victoria definitiva sobre el pecado, la muerte y todo lo que nos separa de Dios. Así como los israelitas esperaban entrar en la tierra prometida después de la liberación de Egipto, nosotros, hoy, esperamos la llegada del reino eterno, un lugar donde ya no habrá lágrimas, ni dolor, ni esclavitud, sino vida perfecta y comunión plena con nuestro Creador. Cada Pascua que celebramos es un anticipo de esa gran fiesta celestial, las bodas del Cordero, donde todos los que han confiado en Cristo serán reunidos en un banquete eterno de alegría y paz. La sangre que protegió a las casas en Egipto fue una sombra de la sangre de Cristo derramada para nuestra salvación. Y la liberación del pueblo hebreo es una imagen viva de la verdadera libertad que tenemos en Jesús, libertad del pecado, del miedo y de la condenación. Hoy, al recordar la Pascua, somos llamados a abrir la puerta de nuestro corazón para que Dios pase por encima de nuestras vidas, limpiándonos, renovándonos y guiándonos hacia una vida plena en Él. La Pascua es más que un evento histórico o una tradición religiosa, es una promesa viva, un llamado a la transformación y una esperanza segura para el futuro.